Mis saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba en la preparación para los exámenes de ingreso. En la clase de hoy nos vamos a adentrar en la política norteamericana hacia Cuba. Recuerden que habíamos anunciado que desde finales del siglo XVIII y hasta este año último que vimos, 1898, Estados Unidos utilizó distintas variantes para apoderarse de Cuba. Ese era su objetivo fundamental, tratar de quitarle a la propia metrópoli española la isla de Cuba por lo que significaba en su política y en su estrategia en la región. Por lo tanto, vamos entonces a analizar cuáles son estas variantes y que nos van lógicamente a llegar a una conclusión, sobre todo perfilando de que Estados Unidos a lo largo de todo este periodo demostró ser el enemigo histórico de la independencia de Cuba. Sobre esta base entonces le propongo como tema la clase número 5 así: la hostilidad norteamericana hasta la intervención en 1898. Como observa, estamos hablando de finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Lo que quiere decir entonces que estamos casi hablando de un siglo de política norteamericana con un afán: apoderarse de la isla de Cuba. Sobre todo cuando vamos a analizar todo este contenido, tengan en cuenta que vamos a hacer un breve análisis, no nos podemos detener, porque recuerden que en cada una de las clases que hemos ido trabajando, la política norteamericana no le hemos hecho mención, solamente destacamos algunos aspectos importantes y todo lo dejamos para concretarlos aquí. Pero deben tener en cuenta que paralelamente a todo lo que hemos analizado desde la formación de la nacionalidad cubana hasta los momentos de la guerra del 95, ha estado presente la política norteamericana. Y este es el objetivo entonces. Sobre esta base entonces vamos allí. Vamos a hablar de cada uno de esos momentos, de estas posiciones. Ahí tenemos en primer lugar las aspiraciones expansionistas hasta 1868, que coincide con toda aquella etapa que analizamos nosotros hasta esta primera mitad del siglo XIX, donde Estados Unidos en su objetivo de apoderarse de Cuba utiliza distintas acciones. Veamos algunas de las que ya hemos mencionado. Cuba en la proyección geopolítica norteamericana. Recuerden que esta fue una variante utilizada desde el inicio, siglo XVIII. Recuerden que estamos hablando desde los finales. Aún Estados Unidos no era una nación independiente y ya los políticos de las 13 colonias tenían ambiciones sobre la isla de Cuba. Y esta proyección geopolítica es una manifestación de esto que estamos planteando. Ellos plantean como un derecho natural que Cuba les pertenecía. Pero continuamos. Otra de las variantes son los intentos de compra a España. En varios momentos los gobiernos de Estados Unidos intentaron comprar la isla a Cuba, lo que España nunca se aceptó esta propuesta porque para España también Cuba significaba algo importante dentro del continente. También gestiones anexionistas. Recuerden a principios del siglo XIX, 1809, 1810, cómo hubo intentos de Wilkinson, de Charles en aquellos momentos históricos, pero después la más que ustedes recuerdan es las posiciones que asumió anexionista Narciso López en la década del 40, finales de la década del 40 y los primeros años de 1850. Entonces hablamos de posiciones anexionistas, otra de las variantes utilizadas. El control del comercio. Y hay datos importantes porque ya en 1830 Estados Unidos controlaba una parte significativa del comercio que Cuba tenía en toda la región y sobre todo hacia Estados Unidos. Estamos hablando entonces de algunas de las variantes que Estados Unidos ha utilizado en todo este periodo, pero no queda allí. Creo que hay un momento significativo. Llegó el año 1823. Estados Unidos sabe que las condiciones históricas no son propicias ni para enfrentarse a España, aunque conocen que España es una metrópoli débil, ni para enfrentarse a Inglaterra, de la cual recién se habían liberado. Sobre todo teniendo en cuenta estas situaciones, que su desarrollo económico y militar no era propicio, deciden utilizar una política que les posibilitara mantener el control de Cuba y en el momento oportuno intervenir. Y ahí tenemos, en el mes de abril de ese año 1823, el Congreso norteamericano aprobó la política de la fruta madura, que también se da a conocer en la historia como la espera paciente por su objetivo. Recuerden el paralelo que se establece con la ley de la gravitación y esperar a que las condiciones maduraran para ellos poder intervenir. Pero con una condición: Cuba debía estar en manos de España, no podía cambiar de metrópoli. Y para evitar cualquier amenaza
por parte de las potencias europeas, en este mismo año y en el mes de diciembre, el Congreso norteamericano aprobó otro documento, la doctrina Monroe, que adopta el apellido del presidente norteamericano de esos momentos. Sobre todo con la alerta de que Cuba y América para los americanos. Esa era la concepción fundamental de la doctrina Monroe. Recuerden que es tratar de evitar por todos los medios la amenaza de potencias europeas. Y además, también en el año 1826 tenemos un hecho significativo, el Congreso de Panamá. Allí uno de los acuerdos de Bolívar para este Congreso era gestionar la independencia de Cuba y de Puerto Rico, que eran las dos únicas colonias que en el continente no habían logrado su independencia. Y Estados Unidos trató por todos los medios de que ese acuerdo nunca se tomara y boicoteó el Congreso y evitó que se tomara una solución de la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Quiere decir entonces que durante todo este periodo que hemos analizado, esta ha sido la política norteamericana. Pero siempre que ha habido una política norteamericana, han habido figuras, personalidades y sobre todo momentos históricos donde se ha opuesto a esta política norteamericana. Y nos estamos refiriendo a dos momentos históricos que quisiéramos al menos, según su libro de texto, aparecen allí aspectos importantes. Denuncias a las aspiraciones norteamericanas de todo este periodo. Y tenemos dos acontecimientos importantes. En uno, una personalidad que ya también conocemos, Francisco de Arango y Parreño, en 1811. Ya desde ese momento estaba planteando la amenaza que significaban para Cuba los norteamericanos, pero sobre todo la propuesta de Arango y Parreño. Recuerden que estamos hablando del representante clásico de la reformismo en el país. Y una propuesta de él era solamente llevar a cabo un desarrollo económico en el país que posibilitara evitar esta presencia norteamericana. Y el otro que también ustedes conocen es José Antonio Saco, otro representante del reformismo en Cuba, pero sobre todo por las críticas que hace al sistema colonial y ahora en esta posición antianexionista. Y ahí tenemos su gran obra en 1848 contra la anexión, sobre todo porque destaca lo que significaba la anexión a los Estados Unidos y cómo sobre todo perderíamos nuestra nacionalidad. Creemos que son dos momentos importantes de esta etapa que hemos analizado. Recuerden que estamos en la etapa de la formación de la nacionalidad cubana antes del inicio de las guerras independentistas. Por lo tanto, esta es la actuación norteamericana con un solo propósito, lo estamos viendo así, sobre todo apoderarse de la isla de Cuba. Algo que no estaba en los planes norteamericanos, el estallido de una guerra independentista en nuestro país. 1868 se inicia la guerra de los 10 años. Y Estados Unidos tiene que adoptar una posición en correspondencia con la política de la fruta madura. ¿Qué ocurre entonces en la guerra? Veamos cómo podemos sintetizar esta idea. Estados Unidos durante la guerra. Recuerden que para los cubanos era muy importante que Estados Unidos reconociera la lucha. Y en un momento determinado los cubanos pensaban una neutralidad por parte de los Estados Unidos, pero no va a ser así. ¿Qué hace Estados Unidos? No reconocen la lucha de los cubanos. Cualquier gestión que se hizo fue evitada por los Estados Unidos y entonces lo que hacen es apoyar a la metrópoli española. En su libro de texto hay algunos ejemplos que demuestran este apoyo por parte de los Estados Unidos desde el punto de vista material y desde el punto de vista psicológico. Recuerden que están apoyando a España en todo el sentido. Recuerden las 30 cañoneras, para solo citar un ejemplo de estas manifestaciones. Entonces estamos hablando de Estados Unidos opuestos a la independencia de Cuba y utilizan esta política, no reconocer la lucha de los cubanos, evitar por todos los medios que esto se logre y apoyar en todos los sentidos a la metrópoli española. ¿Cuál es la respuesta cubana en este periodo? Y creo que hay una personalidad que conocemos por su proyección, presidente de la República en armas, que tiene una proyección ante esta realidad. Carlos Manuel de Céspedes tiene dos cartas muy importantes en este periodo que van a demostrar esta idea que estamos transmitiendo. El primero, en 1870, a José Manuel Mestre, una carta donde Céspedes va a dejar muy bien claro los verdaderos propósitos que tiene Estados Unidos hacia Cuba y cómo Cuba debe lograr su independencia. Y después la carta que envía a un representante del gobierno norteamericano, Sumner, el 10 de agosto de 1871, y sobre todo porque en esta carta hay tres ideas importantes. La independencia de Cuba, la condena a la política represiva española y sobre todo ese apoyo que Estados Unidos le está brindando
a España. Es una denuncia a esa política mantenida por los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando ustedes profundicen en esta etapa de la Guerra de los 10 años, estos dos documentos históricos son importantes a tener en cuenta como respuesta a la política norteamericana. De ahí nos adentramos en la tregua fecunda. Ya vimos este periodo histórico, vimos todos los cambios importantes que en ella ocurren, pero quisiéramos al menos destacar algunas ideas que ya conocemos, pero que es importante a tener en cuenta. Sobre todo, Estados Unidos en esta etapa se convierte en la metrópoli económica. Ya es un paso importante en todas sus aspiraciones de dominio. Difamaron del cubano en el periódico The Manufacturer. Recuerden que es un momento en que ellos dejan claro de que lo que les interesa de Cuba es su país y sus condiciones geográficas. Los cubanos aparte difaman en ese artículo todo el cubano. Y recuerden que la respuesta a esta calumnia por parte de Estados Unidos es el 25 de marzo de 1889, la carta que Martí envía al periódico The Evening Post y que se publica con el nombre de Vindicación de Cuba. Una condena al anexionismo, una condena a esta política norteamericana y sobre todo una defensa a la moral de los cubanos. Y también conocemos ya de esta etapa, porque lo hemos trabajado, cómo hacen fracasar el plan de la Fernandina, aquel plan militar que Martí había concebido para reiniciar la guerra en nuestro país. Por lo tanto, durante la etapa de la tregua fecunda hay momentos que son significativos. Ahora bien, terminada la tregua, vamos a la guerra del 95. ¿Qué ha pasado? Y esto en la clase anterior dejamos claro algunas de estas ideas. Recuerden que dijimos que en la guerra del 95 había que destacar una particularidad. Es una guerra que en una primera etapa es la lucha contra el colonialismo español. Sin embargo, en el año 1898 se produce la intervención norteamericana. Pero quisiéramos al menos dejar destacado algunas ideas de qué ha ocurrido, cuál ha sido la política yanqui en el periodo de 1895 hasta 1898. Vamos a tratar de esquematizar estas ideas que les sirvan de base para el estudio que ustedes puedan realizar con más fuerza. Veamos, durante la revolución del 95, ahí tenemos, si fuéramos a sintetizar, repito, dividirla en dos momentos históricos, ahí tenemos el primero, de 1895 a 1897. ¿Cuál es la posición que asumen los Estados Unidos en todo ese periodo? Ahí lo tenemos. Siguen apoyando al colonialismo español. Se mantiene toda la política yanqui de cañoneras, de evitar por todos los medios que existieran conversaciones con el gobierno norteamericano, evitar que llegaran armamentos. O sea, la política yanqui se extiende durante todo este periodo con la misma concepción de la guerra de los 10 años. Por lo tanto, estamos hablando de que Estados Unidos mantiene su apoyo al colonialismo español. Pero conocemos un documento histórico en respuesta a toda esta política yanqui y que en los momentos en que estalla la guerra del 95 quedó muy claro y definido. Y en ese año precisamente tenemos este documento histórico, la carta inconclusa de Martí a Manuel Mercado. Recuerden, el 18 de mayo de ese año 1895, Martí comienza a escribir esta carta a su amigo mexicano Manuel Mercado, donde había aspectos muy importantes en esa carta que quedaron inconclusos, pero en la parte que quedó preciso toda su posición antiimperialista y latinoamericanista. Nos estamos refiriendo a una carta donde deja claro la amenaza que significaban los Estados Unidos tanto para Cuba como para la América Latina. Entonces estamos hablando de todo este periodo histórico. 1895, la clase que tiene que ver directamente con la carta que Martí escribió y que conocemos como carta inconclusa a Manuel Mercado. Un documento de los que hay que profundizar. Entonces, sobre esta base y teniendo en cuenta todo este contenido, podemos hablar que en la guerra del 95 este es uno de los documentos importantes. Pero continuemos. Llegamos al año 1898 y ya he insistido varias veces en este año porque ocurre este hecho histórico, la intervención militar norteamericana. Ahora, Estados Unidos ha llegado a la conclusión que después de esperar 75 años que la fruta se madurara, era el momento oportuno. España se ha debilitado,
Inglaterra, que era una presión hacia los Estados Unidos, ha desviado su atención sobre todo hacia el continente africano y asiático, y ahora era el momento oportuno porque se han fortalecido económicas y militarmente, y ahora era el momento de recoger la fruta madura. Y el año 1898 se convierte entonces el año en que se produce la intervención militar norteamericana. Pero cuando ustedes vayan a caracterizar esta intervención norteamericana y sobre todo lleguen a la conclusión de que es una intervención de carácter imperialista, ustedes tienen que tener hechos, documentos y elementos que le demuestren esa idea. Por lo tanto, yo les propongo que cuando hablemos de la intervención militar en 1898 tengan en cuenta una serie de acontecimientos importantes. En primer lugar, el papel que en ella desempeña la prensa amarilla, que también la conocemos como prensa sensacionalista. Es la prensa que crea todas las condiciones necesarias para la guerra, sobre todo como un estilo norteamericano, era crear estas condiciones y sobre todo trabajar en la conciencia del pueblo norteamericano para que este pueblo norteamericano fuera que le pidiera a su gobierno que interviniera en el caso de Cuba. Y este papel de la prensa amarilla fue muy importante para esta campaña que ellos realizan. Sobre todo recuerden que en esa prensa amarilla se destacaban mucho los desastres de la reconcentración de Weyler y todo el sufrimiento, entre comillas, del pueblo cubano. Ahí estaba sobre todo entonces la base de la preparación. Pero además el pretexto del Maine. Después de varios intentos, Estados Unidos llegó al mes de febrero de 1898. Un acorazado norteamericano había entrado en el puerto de La Habana con el pretexto de proteger las vidas y las propiedades de los norteamericanos que radicaban en la isla. El día 15 de febrero se produce en horas de la noche la explosión de este acorazado. Esto trajo grandes conflictos desde el punto de vista teórico, si había sido España, si había sido Estados Unidos, los que habían provocado este desastre. Pero sobre todas las cosas, el Maine significó la entrada de Estados Unidos a la guerra. Fue el elemento que le posibilitó justificar su intervención que ya durante casi un siglo venían preparando para ello. Por lo tanto, el Maine se convierte en el pretexto ideal para la intervención en la guerra que libraban los cubanos. En el mes de abril llega un documento que también yo en momentos determinados he insistido en este documento. Estoy hablando de la resolución conjunta. Cuando hablamos de la resolución conjunta, recuerden que estamos hablando de ese documento que se le presenta al gobierno norteamericano, al Congreso, y después el día 20 de abril el presidente norteamericano, un presidente que juega un papel importante en esto, estamos hablando de William McKinley. Este presidente norteamericano firma ese documento que ya había aprobado el Congreso días atrás. Y en ese documento hay que hacerle precisiones porque la resolución conjunta tiene un contenido que le va a Estados Unidos resolver grandes problemas. Sobre todo cuando hablemos de este documento, tener en cuenta estas dos ideas. La resolución conjunta, un documento breve de 4 artículos pero muy concretos, justificar la intervención norteamericana. Ellos no intervienen en Cuba por un deseo propio, sino para ayudar a los cubanos a terminar su guerra. Pero es una declaración de guerra, porque ¿qué está diciendo en otro de los artículos? España tiene que terminar su guerra en Cuba. Si no lo hace, Estados Unidos va a intervenir en la contienda. O sea, es una presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre España. Por eso hablamos de una declaración de guerra. Y cuando ustedes entonces profundicen en el documento, tengan en cuenta todas estas ideas. Estamos hablando entonces de la resolución conjunta como un momento importante dentro de la política norteamericana. Ya a partir de aquí, ya la guerra se va a desencadenar de manera rápida. Sobre esta base entonces, ya aprobada la resolución conjunta, solo queda la intervención. Ya en el mes de junio se inician los desembarcos y el bloqueo naval. Recuerden que hay hechos importantes en estos desembarcos, sobre todo porque antes de iniciar la intervención, Estados Unidos se había tratado de buscar el apoyo del Ejército Libertador. Y sobre esta base había enviado a Cuba un representante norteamericano para que se entrevistara con los cubanos. Este teniente Rojuan, que es su apellido, se entrevista con Calixto García en 2 momentos importantes. Y sobre la base de estas entrevistas solo buscaba el apoyo del Ejército Libertador a la intervención norteamericana. Este es un hecho claro. No se entrevistaron con el presidente de la República en armas,
que era importante, sobre todo porque era el que representaba a Cuba en aquellos momentos. Nos estamos refiriendo a Bartolomé Mazó. No se dirigen a la figura del Ejército Libertador, que era Máximo Gómez, sino que van a la personalidad de Calixto García, que era el lugarteniente general, pero sobre todo dejaba claro algo, que ellos no querían ningún tipo de compromiso con el gobierno cubano. Por eso esta entrevista buscaban el apoyo del Ejército Libertador, pero el ejército aprobó la labor de Calixto García, que fue muy destacada para que se produjera entonces la intervención norteamericana, sobre todo con estas acciones de desembarco y sobre el bloqueo naval. Había creado todas las condiciones. Estamos hablando entonces de un momento importante de la revolución, sobre todo de la posición desde los cubanos y por otro lado desde las posiciones de los Estados Unidos. Para los cubanos era una necesidad lograr que España ya terminara la guerra y abandonara el país. Y muchos de ellos veían la intervención norteamericana como esta posibilidad que se nos daba en aquellos momentos. Pero continuemos con los elementos que nos van a demostrar ese carácter imperialista de esta intervención norteamericana. Todos recuerdan que el 16 de julio de ese año 1898, después de todos los descalabros de España en el bloqueo naval en la región de Santiago de Cuba y todos los demás sucesos, España decide deponer las armas, la capitulación de Santiago de Cuba. Ahí en el territorio de Santiago, España se rinde ante las fuerzas norteamericanas. Pero hay un hecho que lo va a demostrar todo. En esta capitulación solo participan Estados Unidos y España. Los cubanos que habían logrado con el peso de su ejército lograr hechos significativos no fueron invitados, y a pesar de la entrevista con Calixto García donde se habían comprometido a ello. Ahora no invitan a los cubanos y propiamente se produce una capitulación donde España se ha rendido ante su mayor rival, que en aquellos momentos era Estados Unidos. Ante esta realidad hay un hecho que va a caracterizar la posición de los cubanos, porque Estados Unidos había actuado de forma arbitraria sin tener en cuenta todos los compromisos que había establecido con ellos. Y entonces viene vinculado a ello una respuesta cubana. En ese mismo año 98, ese hecho histórico que conocemos a través de un documento, la carta que envía Calixto García al general William Chester, un general que venía al frente de las fuerzas interventoras norteamericanas. Es una carta de un profundo contenido antiimperialista y cuando veamos en la carta vamos a encontrar en ella tres ideas que son importantes. Por un lado, es la protesta que hace Calixto García como lugarteniente del ejército porque no se tuvo en cuenta la presencia cubana en la firma de la capitulación de Santiago de Cuba. Por otro lado, la forma que Estados Unidos había adoptado de no dejar entrar al ejército libertador a la ciudad de Santiago de Cuba, argumentando evitar problemas de derramamiento de sangre. Y entonces Calixto García va a defender la moral de ese ejército libertador, planteando que su ejército sería de pobres y harapientos, pero conocía muy bien los principios de la guerra civilizada. Por lo tanto, estamos hablando de una carta que tiene esta profundidad, sobre todo por su carácter antiimperialista. Y continuando entonces, estos ejemplos que nos demuestran el carácter imperialista de la intervención norteamericana, tenemos el hecho que ocurre el 10 de diciembre de 1898. Nos estamos refiriendo a la firma del Tratado de Paz en París ese día. Un documento que también debemos profundizar, sobre todo porque es un documento que nos va a demostrar algo que es importante. La actuación de Estados Unidos no ha sido un hecho casual, sino que estamos hablando de un momento representativo de toda esta actuación. Y sobre todo en este tratado, tenemos que dejar claro, es un tratado de carácter imperialista. Creo que es el que va a cerrar todo el contenido de lo que hemos trabajado. Y cuando ustedes profundicen en el contenido del Tratado de París, se van a dar cuenta de que es un reparto de colonias entre el país que fue vencido, España. Ahora Estados Unidos ha adquirido todas las propiedades, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Guam y otras propiedades de islas que ocurren en aquellos momentos. Sobre todo que España tenía en su poder y ahora pasaban a los Estados Unidos. Además, tengan en cuenta que se les respetó la vida y las propiedades de los españoles. Los españoles salieron de este tratado como victoriosos, mientras que los cubanos no fueron ni invitados también a este hecho. Estamos hablando de que los cubanos no participaron en la firma del Tratado de París. Y para completar las ideas, Estados Unidos había expuesto su bandera como símbolo del poder establecido en Cuba. Por lo tanto, el Tratado de París va a encerrar la verdadera esencia del contenido de toda esta. Por eso, cuando fuéramos a sintetizar las ideas, pudiéramos dejarlo de esta manera.
sea, el Tratado de París, 10 de diciembre del 98, el carácter imperialista del documento y de la guerra en forma general. Estamos hablando entonces de la intervención norteamericana en esta guerra que los cubanos libraban contra el colonialismo español. Y ahora ellos, con el objetivo en ese afán de convertirse en una potencia en el territorio, han agenciado su poder sobre España y le han arrebatado las colonias que tenía. Por lo tanto, es un contenido que, teniendo en cuenta todas estas características, nos dice por qué la intervención y de por qué su carácter imperialista. Pero, como siempre hacemos, para resumir todo el contenido y teniendo en cuenta la actuación de Estados Unidos, donde ha utilizado distintas variantes para apoderarse de la isla, yo les propongo el siguiente estudio independiente. Sobre todo, vamos a enfocarlo de esta manera. En el año 1898 tuvieron lugar hechos que contribuyeron a la frustración de los ideales de independencia por lo que tanto lucharon los cubanos. Argumenta la idea anterior con 4 elementos. Creo que en el resumen que hemos hecho, sobre todo yo lo enfoco a un año, aunque ustedes tienen toda la política yanqui en todo este periodo, pero yo quisiera enfocarlo al año 1898 por la profundidad y lo que allí sucede, la intervención norteamericana. Entonces les doy unos segundos para completar esta idea. Sin más, entonces, ya los estoy invitando para la clase próxima, donde nos vamos a adentrar en qué ocurrió después de la intervención norteamericana, qué estableció Estados Unidos a partir del 1 de enero de 1899. Nos estamos refiriendo a la primera ocupación militar norteamericana, muy importante para los intereses norteamericanos, porque esa es una etapa que va a servir de base para dejar establecidos los fundamentos de lo que después va a ser la República neocolonial. Sin más, entonces, los invito para esa próxima clase.